Ayudé a mi hermano con sus facturas médicas, pero ahora mi hermana con derecho espera que le compre un ático y mi madre está furiosa porque me negué. Yo, 36, mujer, soy la mayor de 3 hermanos. Mi hermano Percy, 34, hombre, es el del medio, y la más joven es mi hermana Mali, 28, mujer. Al crecer, Percy y yo fuimos criados normalmente, pero por alguna razón Mali fue tratada como si literalmente fuera una princesa. Supongo que se debió al hecho de que fue una sorpresa para nuestros padres, y además era la más joven. Siempre fue tratada de manera diferente, y creo que esa es parte de la razón por la que creció siendo una completa mocosa mimada. Mi papá tenía algo de sentido común y aún la reprendía y trataba de corregir su comportamiento, pero mi madre, no. No había manera de que ella dijera una sola palabra en contra de su adorada Mali, y tampoco toleraba que nadie más se atreviera a criticar su comportamiento, que era bastante desagradable, por decirlo menos. Percy y yo somos bastante mayores que ella, así que hasta que Mali cumplió 25, simplemente tratábamos de ignorar lo que decía y no tomarlo en serio. Pero ella decía cosas bastante horribles. No solo se burlaba constantemente de nuestra apariencia, ya que ella creía que era la más bonita de todos, sino que, para colmo, no podíamos negarlo del todo, porque sí heredó los genes de mi madre y, en efecto, era bastante atractiva. Además de eso, también se burlaba de cosas extrañas, como las carreras universitarias que elegimos, las profesiones en las que trabajábamos, y cosas así. Una vez, en Acción de Gracias, tuvimos una gran pelea con ella porque le dijo directamente a Percy que iba a ser una carga desempleada para la familia solo porque era licenciado en literatura. Otra vez, dejamos de hablarnos por semanas porque me dijo que si seguía trabajando tantas horas al día, nunca iba a conseguir un novio con esas ojeras, ya que nadie quiere a alguien que ni es atractiva ni puede darles tiempo. Ese es el tipo de persona que es, escandalosa, egocéntrica y siempre menospreciando a los que la rodean. Siempre ha sido así, y ese comportamiento solo ha sido fomentado por nuestra madre. Mi padre simplemente hacía la vista gorda, pero mi madre se reía de las cosas que Mali decía, por más hirientes que fueran para los demás. Siempre lo justificaba diciendo que era una broma, aunque sabíamos bien que Mali lo decía completamente en serio. Si intentábamos responderle, nos decía que éramos muy sensibles. Mali siempre tuvo a mi madre envuelta en su dedo meñique, y eso nos molestaba muchísimo. Hace 8 años, cuando mi padre falleció, empezamos a distanciarnos. Percy y yo comenzamos a ver menos a nuestra madre y a Mali. A pesar de que mi padre también tenía su debilidad por Mali, aunque no tanto como mi madre, él era el pegamento que mantenía unida a la familia. Cuando murió, Percy y yo realmente no sentimos deseos de seguir visitando a nuestra madre y a Mali durante las festividades o verlas tan seguido como antes. Después de que mi padre enfermara y luego falleciera, solo nos veíamos con ellas en eventos familiares organizados por otras personas, ocasionalmente en Acción de Gracias y, tal vez, en Navidad algunos años si nos sentíamos con ánimos. Y estábamos mejor así, honestamente. Ellas tampoco hacían el esfuerzo de mantener el contacto con nosotros. Mi padre había sido económicamente exitoso, y lo mismo mi madre, así que tenían suficiente dinero para mantenerse. Percy y yo también habíamos logrado construir una vida estable por separado. Era como si Percy y yo estuviéramos de un lado, y mi madre y Mali del otro, con un muro entre ambos lados. Y a mí me gustaba ese muro. Así que con esa relación tan distanciada entre los cuatro, realmente no creo que tengan derecho a esperar nada de mí, porque yo tampoco espero nada de ellas. Sin embargo, recientemente me di cuenta de que tal vez ellas no lo ven igual. Hace un par de semanas, ayudé a Percy con sus gastos médicos después de que se fracturara el tobillo. Como su seguro solo cubría las facturas del hospital, tuve que encargarme de otros gastos como los medicamentos, las visitas al fisioterapeuta y contratar a una enfermera de tiempo completo para que lo ayudara, ya que vive solo. Él trató de convencerme de que no lo hiciera porque podía pagarlo, pero estaba entre trabajos y prefería no gastar hasta que pudiera lanzar su revista digital, que había estado planeando por mucho tiempo. Por eso dejó su trabajo de docente. Además, yo soy directora financiera en una empresa y nos va bastante bien, así que el dinero no es problema para mí, y me alegró poder ayudar a mi hermano. Pero por alguna razón, cuando mi madre y Mali se enteraron, pensaron que eso era una señal de que podían pedirme cualquier cosa que quisieran, y que yo simplemente se los daría como si fuera Santa Claus. Y por eso estoy en esta situación ahora, porque me negué a ayudar a Mali a comprar su primer departamento, y eso, obviamente, la enfureció a ella y a mi madre. Hace 3 días, recibí una llamada de Mali mientras estaba trabajando. Me dijo que había encontrado un departamento que realmente le gustaba y que quería comprarlo, porque ahora que tenía 28 años ya le daba vergüenza decirle a la gente que todavía vivía con su madre. Así que quería mudarse y necesitaba mi ayuda para pagar el departamento, ya que solo podía cubrir la mitad del precio. ¿Y qué clase de departamento era? Un ático, nada menos, esos que cuestan una fortuna. Sabía que yo había ayudado a Percy con sus gastos médicos, así que ahora quería un favor también. Fue tan surrealista escucharla hablar como si esto fuera lo más normal del mundo. Llevábamos 8 años sin tener una conversación decente, y las pocas veces que nos veíamos era por obligación, y aún así le costaba ser amable. ¿Y ahora de repente espera que le pague un ático? Para dar contexto, Mali es diseñadora gráfica freelance. Lo pondría entre comillas aún más grande si pudiera. Tal vez respetaría eso si realmente hiciera algún trabajo, pero nunca ha ido a ninguna escuela de diseño, no tiene ningún título, y no creo que hacer un par de carteles para la empresa de nuestro padre, que ni siquiera usó, la califique como diseñadora.
Ella insiste en que solo trabaja con clientes exclusivos, pero esos clientes son mayormente familiares a los que mi madre presiona para que le den trabajo solo para mantenerla ocupada. Como mucho, es un pasatiempo, no un trabajo. No es sorpresa que siga viviendo con nuestra madre hasta ahora. Le dije directamente que no la iba a ayudar con nada. Tiene 28 años, puede buscarse un trabajo real y pagarse el departamento ella sola. Me argumentó que había ayudado a Percy con sus gastos médicos aunque él tenía dinero, y que ella realmente no tenía a nadie que la ayudara, así que como hermana mayor, era mi obligación apoyarla. Le respondí que lo de Percy fue distinto, lo ayudé porque estaba entre empleos y, sobre todo, porque él tiene una relación real conmigo. Es alguien que se ha molestado en mantener una conexión, en poner de su parte. Ese no es el caso con ella. No tengo por qué ayudarla. Obviamente, no le dije todo esto tal cual. Solo le dije no y colgué. Trató de llamarme un par de veces más, pero silencié su número y la ignoré el resto del día. Cuando llegué a casa, mi madre me llamó por teléfono. Estaba furiosa. No me sorprendió ni un poco. Sabía que decirle que no a su hija adorada la enfurecería. Me preparé para la pelea. Pero en vez de gritar de inmediato, empezó a quejarse, con tono de víctima, diciendo lo injusto que estaba haciendo todo para la pobre Mali. Dijo que no esperaba que yo hiciera diferencias entre mis hermanos. Me contó que Mali había estado buscando departamentos por mucho tiempo, y que finalmente había encontrado uno que realmente quería. Como no pudo conseguir mi ayuda, primero se acercó a nuestro tío, el hermano menor de mi papá, que ahora dirige el negocio familiar. Después de la muerte de mi padre, era claro para todos que él se encargaría del negocio. Yo tomé otro camino porque nunca quise trabajar ahí. Percy y Mali tampoco estaban interesados, así que mi tío se quedó al mando. Las acciones de mi padre pasaron a manos de mi madre, según su testamento. Ella vive cómodamente de eso. El negocio sigue siendo exitoso, pero creo que mi padre nunca imaginó que Mali seguiría dependiendo de su dinero incluso después de tantos años. Además, no lleva una vida modesta. Le gusta el lujo, lo caro, lo exagerado. Mi madre ha estado apoyándola, pero ahora se le hace cada vez más difícil sostener ese estilo de vida. Por eso esperaba que yo ayudara. Me dijo que si yo le daba el dinero esta vez, después sería más fácil, porque Mali finalmente tendría su propio lugar. Dijo que ya no podía mantenerla como antes. Tuve que contenerme para no poner los ojos en blanco. Le respondí que ese no era mi problema, que si Mali quería vivir como una reina, tenía que encontrar un trabajo real y un ingreso estable. De lo contrario, que siguiera viviendo con su madre hasta los 35. Ahí fue cuando mi madre explotó. Me dijo que era una desagradecida, que si yo estaba donde estoy hoy, es gracias a cómo me criaron mis padres. Y que, por tanto, era mi deber pagar esa deuda ayudando a mis hermanos. No entendí de dónde sacaba esa lógica. Le dije que mi decisión era definitiva y estaba a punto de colgar cuando me soltó la bomba. Que si yo iba a seguir comportándome así, ella no tendría otra opción más que cortar contacto conmigo. Me pareció valiente de su parte decir eso, porque viendo los últimos 8 años, ya prácticamente estábamos en contacto mínimo. Así que cortar contacto total no haría gran diferencia. Ese ultimátum solo me hizo enojar más. Le dije que cuando papá murió, Percy y yo ya habíamos hecho las paces con la idea de que todo iba a cambiar, y sabíamos que ella tenía su favorita. Así que no tenía derecho a acusarme de hacer diferencias entre mis hermanos. Sí las hacía. Abiertamente. Y no pensaba disculparme por ello. Y ya que estábamos en eso, le dije que si quería cortar contacto conmigo, estaba en total libertad de hacerlo. No me iba a afectar. Estaba acostumbrada a que me ignorara. Para ella, Mali siempre ha sido la única hija real. Y nosotros estábamos supuestos a vivir por y para ella. Bueno, yo tengo mi propia vida, y Percy también. No le debíamos nada, ni a ella ni a Mali. Dicho eso, sentí un gran alivio. Como si me hubiera sacado un peso de encima. Mi madre gritó que, después de todo eso, no me volvería a hablar jamás. Solo me reí y le dije que me parecía genial, que de hecho ahora ni siquiera tenía que invitarla a mi boda. Tal vez podría hacer espacio para alguien que sí lo mereciera. Eso sí la sorprendió. Pero antes de que pudiera preguntarme algo, colgué y bloqueé tanto a ella como a Mali de todas partes. Así que Mali estaba equivocada, si existen personas que quieren salir con mujeres ambiciosas y centradas en su carrera. De lo contrario, nunca habría conocido a mi novio Jackson, 37, hombre, y no llevaríamos casi 5 años juntos. Mi madre y Mali lo conocieron un par de veces, pero él sabe cómo es la relación entre nosotras. Hace unas semanas nos comprometimos, y decidimos hacer una pequeña fiesta privada para celebrarlo. La boda será dentro de unos meses. Estuve debatiendo si invitarlas o no, solo por ser amable, pero después de esta última conversación, supe que no hacía falta. Y eso fue muy satisfactorio. Ayer, Jackson recibió un mensaje de mi madre a través de sus redes sociales. Como yo la había bloqueado por completo, al igual que a Mali, esta fue su forma de intentar comunicarse conmigo. En el mensaje, le explicó que yo las había bloqueado en todos lados, cosa que, sí, era completamente cierta, y que simplemente quería que supiera que estaba increíblemente decepcionada conmigo. Dijo que, ya que yo le había mostrado cuál era su lugar en mi vida, tanto ella como Mali habían decidido cortar conmigo de forma permanente.
Añadió que esperaba que yo fuera feliz ahora que finalmente había destruido lo poco que quedaba de nuestra conexión como familia. Lo más absurdo es que lo planteaba como si yo fuera la que había roto todo. Como si yo fuera la culpable de esta distancia y como si su hija perfecta, Mali, no tuviera nada que ver. Honestamente, no entendía cómo podían culparme a mí por todo esto, cuando lo único que hice fue poner límites razonables. No les debía nada, y aún así me sentía mal. Ese mensaje me dejó con un nudo en el estómago. Me pregunté si había sido demasiado dura, si tal vez había exagerado. Así que decidí hacer lo que siempre hago cuando necesito una perspectiva más sensata. Hablé con Percy. Le conté todo, y él, con esa serenidad que siempre lo ha caracterizado, me dijo sin rodeos que no tenía por qué sentirme mal. Que lo que mi madre y Mali estaban haciendo era manipularme emocionalmente, como siempre lo habían hecho, para que me sintiera culpable y diera marcha atrás. Me recordó que, si hubiera cedido, solo habría validado su comportamiento tóxico y permitido que siguieran tratándome como un cajero automático con patas. Me sentí mucho mejor después de hablar con él, y más aún cuando le conté todo a Jackson. Al principio, Jackson había sentido cierta incomodidad con la situación. Él es muy cercano a su familia, así que ver cómo la mía se destruía así por dentro le costaba entenderlo. Además, cada vez que había conocido a mi madre o a Mali, ellas habían estado en su mejor comportamiento. No había visto nunca su verdadera cara. Así que le pedí a Percy que le explicara las cosas desde su perspectiva. Y cuando lo hizo, todo cambió. Jackson me abrazó y me dijo que, si sus padres le hubieran hecho la mitad de lo que la mía me había hecho a mí, él también los habría sacado de su vida sin pensarlo dos veces. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Finalmente, me sentí en paz con mi decisión de cortar con ellas. Y ahora, por fin, todas las cuentas están bloqueadas. Percy y yo hemos roto cualquier tipo de contacto con ellas. Jackson también. Es como si, después de años de actuar como si fuésemos una familia, ahora pudiéramos dejar de fingir. Porque no lo éramos. No desde hace mucho tiempo. Y honestamente, me siento liberada. Pasó aproximadamente una semana después de todo eso, y tanto Percy como yo habíamos estado en completa paz. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún drama. Pensamos que, por fin, el tema había quedado enterrado. Pero entonces, recibimos una llamada inesperada de nuestro tío, el hermano menor de mi padre, quien quedó a cargo del negocio familiar tras su fallecimiento. Él siempre había sido una figura sensata en nuestras vidas y alguien que, aunque no era emocionalmente cercano, sí había sido justo con todos nosotros. Esa mañana, su tono era claramente tenso cuando me llamó. Me dijo que necesitaba hablar con Percy y conmigo lo antes posible, ya que había surgido un problema relacionado con la empresa. Al principio, no entendíamos que tenía que ver eso con nosotros. Desde siempre había quedado claro que el negocio era cosa de mi tío. Incluso mi padre había dejado estipulado en su testamento que él sería quien lo manejaría, y aunque mi madre recibió sus acciones como parte de la herencia, nunca se involucró directamente. Pero lo que nos dijo nos dejó helados. Nuestra madre estaba planeando transferir la mitad de sus acciones a Mali. No solo eso, también estaba exigiendo que Mali tuviera poder de voto en la empresa. Era una bomba. Mi tío estaba claramente molesto y preocupado. Nos explicó que, hasta ahora, nuestra madre nunca había intervenido en las decisiones del negocio. Siempre había dejado que él decidiera, reconociendo que él era quien sabía lo que hacía. Pero, de repente, estaba presionando para que Mali tuviera voz y voto. Y no porque Mali estuviera capacitada o interesada en aprender, sino porque, según él, parecía una maniobra emocional para compensarla o hacerla sentir importante. Y lo peor era que Mali no tenía ni la más mínima preparación para tomar decisiones empresariales. Mi tío fue claro, no sabía cómo manejar esta situación con ella sin que se convirtiera en un drama familiar mayor, así que acudía a nosotros para que habláramos con nuestra madre e intentáramos hacerla entrar en razón. Percy y yo hablamos esa misma noche. Estábamos indignados. Ni él ni yo queríamos retomar contacto con nuestra madre o con Mali, pero sabíamos que no podíamos dejar al tío lidiar solo con esto. Él había estado ahí para nosotros cuando nuestro padre falleció. Nos había ayudado a salir adelante. No se merecía ese peso. Así que tomamos la difícil decisión de ir a hablar directamente con nuestra madre, en persona. Cuando llegamos a su casa, sabíamos que Mali estaría ahí. Y por supuesto, no nos equivocamos. Desde el primer momento, el ambiente fue tenso. Nos recibió con una actitud arrogante, como si ya supiera por qué estábamos ahí y no estuviera dispuesta a ceder ni un centímetro. A pesar de todo, intentamos mantener la calma. Le explicamos que sabíamos de sus intenciones y que estábamos ahí para pedirle, por favor, que reconsiderara. Al principio, nos ignoró por completo. Ni siquiera levantó la mirada del teléfono. Pero cuando vio que no íbamos a rendirnos, respondió con frialdad, que no era asunto nuestro, que ella podía hacer lo que quisiera con sus acciones, y que, después de cómo la habíamos tratado, no entendía por qué siquiera estábamos ahí. Fue entonces cuando Mali intervino, con la misma actitud altanera de siempre, diciendo que si nosotros habíamos rechazado involucrarnos en el negocio familiar cuando tuvimos la oportunidad, entonces no teníamos derecho a opinar ahora. Según ella, todo esto era pura envidia porque ella sí estaba recibiendo lo que merecía. En ese momento tuve que respirar hondo para no perder el control. Percy también estaba visiblemente tenso, pero logró contenerse. Decidí hacer un último intento razonable.
Le recordé a mi madre que nuestro padre, en vida, siempre había dejado claro que confiaba únicamente en su hermano para manejar la empresa. Que jamás quiso que sus hijos, ni siquiera Mali, se involucraran si no estaban preparados. Que esto no se trataba de favoritismos ni de emociones, sino de respetar su voluntad. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Parecía que mis palabras finalmente le estaban haciendo efecto. Pero Mali, dándose cuenta, intervino de nuevo. Nos gritó que estábamos arruinándole la vida, que no soportábamos verla triunfar y que por eso queríamos quitarle la única oportunidad real que había tenido. Fue entonces cuando mi madre alzó la voz, visiblemente molesta, y nos pidió que nos fuéramos. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero que se sentía profundamente ofendida por nuestra actitud y que no quería tener más contacto con nosotros de momento. Así que nos fuimos. Esa noche fue difícil. Percy estaba frustrado, y yo me sentía agotada emocionalmente. Pero al menos sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Que habíamos defendido el legado de nuestro padre y la estabilidad del negocio familiar. Pasaron unos días sin noticias. Ni de mi madre, ni de Mali, ni de mi tío. Percy y yo habíamos quedado a la espera, intentando mantenernos ocupados y no pensar demasiado en si nuestra visita había servido para algo o no a pesar del silencio. Ambos sabíamos que algo se estaba moviendo en el fondo. Nuestra madre no era de quedarse de brazos cruzados, pero tampoco tomaba decisiones impulsivamente cuando se trataba de algo tan grande como mover acciones de una empresa. Finalmente, casi 2 semanas después, recibimos la noticia a través de nuestro tío. Nos citó a ambos en su oficina y, cuando llegamos, su rostro era una mezcla de alivio y cansancio. Lo primero que nos dijo fue, no va a pasar. Enseguida entendimos, nuestra madre había decidido no seguir adelante con la entrega del poder de voto a Mali. Según nos explicó nuestro tío, después de pensarlo mucho, y seguramente también tras ver cuán firmes habíamos sido nosotros, había aceptado que darle ese nivel de control a alguien sin preparación como Mali sería un completo error. Acordaron que Mali recibiría algunas acciones preferenciales, es decir, con derecho a dividendos, pero sin poder de decisión sobre el rumbo de la empresa. Respiramos profundamente. No era la mejor solución, pero era mucho mejor de lo que temíamos. Mali tendría una fuente de ingreso, como siempre la había tenido a través de nuestra madre, pero al menos no pondría en riesgo el legado de nuestro padre. Aún así, nuestro tío dejó claro que el ambiente seguía tenso. Nuestra madre no había querido decir nada directamente a Percy ni a mí, y le había pedido que no le diéramos más vueltas al asunto. Aparentemente, se sentía traicionada por nosotros, aunque el único crimen que habíamos cometido era intentar proteger el trabajo de toda una vida de nuestro padre. Desde ese momento, tanto Percy como yo decidimos cortar cualquier intento de reconciliación. Ya no valía la pena. El silencio, esta vez, era bienvenido. Los meses siguientes fueron de completa calma. Ninguna llamada, ningún intento de contacto. Y por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos libres de una carga emocional que habíamos arrastrado durante años. Y entonces llegó el gran día, mi boda. Jackson y yo decidimos mantener una celebración sencilla, elegante y rodeada de las personas que realmente nos valoraban. Percy, por supuesto, fue mi apoyo constante en toda la organización. Y sí, como ya lo había decidido, ni mi madre ni Mali fueron invitadas. Algunos familiares comentaron al respecto. Varios dijeron que se sorprendieron al ver que ellas no estaban en la lista. Pero la mayoría entendió. Mi tío, que si estaba invitado, fue probablemente quien les hizo saber a ellas que el evento ocurriría. Y, como era de esperarse, ambas reaccionaron de la forma más melodramática posible. Según me contaron después, cuando supieron que no estaban invitadas y que otros sí lo estaban, comenzaron a enviar mensajes a varios de los invitados tratando de convencerlos de no asistir a la boda. Les decían que yo era una hija desagradecida y que estaba dejando morir a la familia. Que no podía casarme sin mi madre presente, porque eso era una vergüenza. Obviamente, nadie las tomó en serio. Ninguno de nuestros invitados canceló, y todos los que fueron sabían perfectamente quiénes eran las personas verdaderamente importantes para nosotros. Fue una velada hermosa, tranquila, llena de amor y sin ningún tipo de drama. Al parecer, ese fracaso fue otro golpe para Mali y mi madre. Poco después de la boda, nos enteramos de que nuestra madre había puesto en alquiler la antigua casa familiar y se había mudado, junto a Mali, al famoso penthouse que tanto deseaba. No sabemos si lo compró o si simplemente lo alquiló para apaciguar a Mali. Lo único claro es que Mali sigue viviendo con ella, sin un trabajo estable, sin ingresos propios, pero con la misma actitud de superioridad de siempre. Lo curioso es que ambas han comenzado a contar una versión completamente alternativa de los hechos. Según ellas, Mali renunció a involucrarse en la empresa porque era demasiado generosa como para causarle problemas a su tío. También cuentan que la mudanza al penthouse fue una muestra de su independencia, y que vivir juntas es una decisión basada en el amor filial y no en la dependencia económica. Básicamente, se han montado una telenovela donde son las protagonistas nobles y malentendidas. Nosotros no respondimos a nada de eso. Ya no lo necesitamos. Percy ha seguido creciendo con su revista digital, que ya empieza a ganar notoriedad en su nicho. Y yo sigo en mi puesto como CFO, mientras disfruto de una vida con Jackson que, honestamente, nunca imaginé que sería tan plena y estable. Y lo mejor de todo es esto, todo lo que Mali dijo sobre mí, que no tendría pareja, que me quedaría sola, que trabajaba demasiado, que era fea, resultó completamente equivocado. Jokes on her. A partir de ese momento, la tranquilidad fue constante.
Ni un solo mensaje, ni una llamada, ni siquiera un intento pasivo-agresivo por parte de mi madre o de Mali para volver a aparecer en nuestras vidas. Era como si, finalmente, ambas hubieran aceptado su lugar fuera de nuestro círculo. Y si no lo aceptaron, al menos lo estaban actuando bastante bien. Jackson y yo regresamos de nuestra pequeña luna de miel. Una escapada discreta y relajante a las montañas, lejos de todo, sintiéndonos completamente renovados. Habíamos pasado tanto tiempo bajo el estrés emocional de mi familia, que el silencio ahora era como un bálsamo. Incluso Jackson lo notó. Una noche me dijo que nunca me había visto tan tranquila, y tenía razón. Lo más hermoso fue ver cómo todo encajaba en su lugar. Percy, ahora totalmente enfocado en su proyecto, comenzaba a atraer colaboradores importantes. Yo, por mi parte, estaba trabajando en un plan de expansión dentro de la empresa que podría abrirme camino a una vicepresidencia en el futuro. Jackson estaba prosperando también, y juntos, estábamos considerando nuevas metas, entre ellas tal vez adoptar un perro, algo que siempre había querido, pero que nunca sentí que podía permitirme emocionalmente por el caos familiar que siempre cargaba encima. Cada tanto, algún primo lejano nos escribía para contar que mi madre o Mali seguían quejándose en reuniones familiares, repitiendo la misma narrativa de siempre, que yo las había traicionado, que las había abandonado, que después de todo lo que hicieron por mí yo simplemente les había dado la espalda. Nadie les creía, por supuesto. Ya eran demasiados años de historias mal contadas, demasiados episodios de victimismo disfrazado de dolor. Y lo cierto es que, al final, la verdad siempre se abre camino. Lo que realmente me impresionaba era cómo, pese a todo, ellas seguían aferrándose a su versión de los hechos como si con eso pudieran anular la realidad. Mali, sobre todo. Supimos que seguía vendiendo la historia de que su hermana mayor millonaria se negó a ayudarla a cumplir su sueño de independencia, pero que ella no necesitaba a nadie. Que ahora vivía en el penthouse porque había trabajado duro para conseguirlo. Que había rechazado ofertas laborales porque no le llenaban espiritualmente y que prefería dedicarse a proyectos personales. Una parte de mí se reía. La otra sentía pena. Pero al final, la decisión de mantenerlas fuera fue lo mejor que pude haber hecho. Me había tomado más de 30 años entender que uno no tiene por qué seguir tolerando la toxicidad solo porque viene en envoltorios familiares. Que el amor verdadero no exige sumisión, ni favores, ni deberes emocionales no recíprocos. Ahora, cuando Jackson y yo salimos a cenar, cuando Percy me llama para contarme alguna idea nueva para su revista, cuando estoy trabajando en proyectos grandes que me llenan, cuando me despierto sin ansiedad por llamadas inesperadas, me doy cuenta de que esta es la vida que siempre quise. Mali podrá tener su penthouse con vista a la ciudad. Mi madre podrá seguir creyendo que me castigó con el silencio. Pero yo tengo paz. Tengo libertad. Tengo amor verdadero a mi alrededor. Y sobre todo, tengo dignidad. Y no hay apartamento, ni fiesta, ni aprobación materna que valga más que eso.